Llegamos al capítulo 9 del libre albedrío. Este capítulo acerca del libre albedrío gira en torno al tema de la libertad de la voluntad del ser humano en relación a las cosas de Dios. Y lo primero que diremos es que Dios le ha dado al hombre una voluntad. Eso es algo básico y evidente. Es verdad que Dios nos ha creado con una libertad natural y podemos actuar por elección propia. Tenemos esa capacidad porque Dios nos la ha dado. Pero, y esto es lo importante, yo sé que el tema del libre albedrío da que hablar, incluso más que hablar, pero creo que cuando se hace una aproximación sensata, no debería haber muchos problemas para entender lo que la Biblia nos dice. Cuando hablamos sobre el tema del libre albedrío, es muy útil pensar en los 4 posibles estados del ser humano. Y esto se lo debo a mi pastor, Andrés Birch, el que ha sido mi pastor y mi compañero, pues él siempre nos da esta clave para entender todo este tema de la libertad del hombre. Creo que es algo muy útil pensar en los 4 estados posibles del ser humano. ¿De qué estamos hablando? Pues que, en primer lugar, el ser humano lo vemos en la Biblia en su estado inicial de inocencia antes de la caída. Ese es un estado. Pero hay un segundo estado, el ser humano en su estado caída, post-caída. Pero después hay un tercer estado, y es el ser humano en su estado regenerado, o sea, el cristiano convertido. Pero después tenemos un cuarto estado, que es el ser humano en su estado glorificado, en la gloria. Y cuando pensamos de esta manera, en los 4 estados, cae por su propio peso todo este tema de la libertad. Se hace evidente que en cada una de estas etapas el ser humano tiene un grado de libertad diferente. Primero, antes de la caída, el hombre, nos dice la confesión, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero podía caer de este estado y de hecho cayó. En esta primera etapa podríamos decir que el grado de libertad del hombre era más bien alto, ¿verdad? Es como un fundamento de pensar, bueno, en el primer estado todavía no había sido afectado por el pecado, entonces su libertad era más bien alta. Ese es un primer grado de libertad en cuanto a la voluntad del ser humano. Sin embargo, el ser humano cae y cae en un estado caído y se convierte en un esclavo del pecado. ¿A que sí? El hombre caído o natural, como nos dice la Biblia cuando se refiere a él, el hombre natural, se opone a Dios, no quiere las cosas de Dios, no desea las cosas de la salvación, es un hombre muerto en sus delitos y pecados,
No puede convertirse a Dios por sus propias fuerzas, entre otras cosas, porque no quiere convertirse a Dios. Y esto es una clave fundamental. El hombre caído es un esclavo y tiene un profundísimo problema moral. Y es que odia a Dios. No lo quiere por naturaleza. Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Juan 5:40 son pocas palabras muy sencillas, pero que creo que nos iluminan mucho. En Juan 5:40 Jesús está enfrentándose a unos judíos rebeldes. Y Él les dice esto: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. No quieren. El problema fundamental del hombre es un asunto de rebeldía en lo más profundo de su corazón. No quiere. Su voluntad es no querer a Dios. Este es el problema moral del ser humano. No puede ir a Dios porque no quiere ir a Dios. Y esta clave es importante porque, entre otras cosas, deja al hombre sin excusa. ¿Por qué no quiere el hombre arrepentirse? Pues porque no quiere. Y eso pone culpa encima de él. Jonathan Edwards hizo una distinción muy útil, muchos de vosotros lo sabéis, entre lo que él llamó la habilidad moral y la habilidad natural o física del ser humano. La esclavitud del pecado del ser humano es un asunto moral. Y no tanto, podríamos decir, natural o físico. Vamos a intentar explicar qué significa eso. Voy a poner un ejemplo, aunque hay varios ejemplos, y quizá esté tomando este ejemplo de alguien que escuché, pero bueno, eso es secundario. No pretendo tener ningún crédito por esto. Pero el hombre es como ese preso que está en una celda. El hombre caído es como ese preso, ese prisionero que está en una celda, en una cárcel, rodeado de barrotes. Pero la puerta de la celda está abierta. ¿Os imagináis esa situación? Tenemos a ese hombre dentro de la celda, pero la puerta está abierta. Se puede marchar. Si quisiera, se podría marchar. Podría salir. Físicamente, naturalmente, se puede levantar e irse. Sin embargo, este hombre prefiere quedarse sentado en su silla de cómodo pecado. Prefiere quedarse ahí porque le gusta más, porque se siente más cómodo. No quiere otra cosa. Quiere permanecer sentado en esa silla de sus deseos, de sus opiniones, de sus placeres. Se siente a gusto en ella. El hombre se siente
como pez en el agua en su pecado. Disfruta de esa silla. Este hombre no puede ser libre. No puede ser libre. ¿Por qué? Porque no quiere. No quiere ser libre. ¿Veis la idea de no es un problema físico, no es un problema natural, es un problema moral? Él prefiere su estado, no quiere salir de esa celda. Por tanto, el nivel de libertad en el estado caído, no regenerado, ¿cómo es? Pues muy bajo, bajísimo, es un esclavo. ¿Qué puede hacer ese hombre dentro de la celda? Alguien diría, no, pero yo hago lo que quiero. Dice, sí, tú haces lo que quieres dentro de tu celda. Dios está fuera. Pero tú dices, no, yo hago lo que quiero. Sí, tú haces lo que quieres, pero dentro de los barrotes. Entonces, cuando decimos que el hombre caído no tiene libre albedrío, lo que estamos diciendo es que está atrapado en su celda. No que no pueda elegir entre un coche rojo y un coche azul. No estamos hablando de eso. Ese no es el problema. Sabemos que los hombres caídos pueden elegir, pero eso no es libre albedrío, en el sentido al que nos estamos refiriendo. Solamente tiene libertad de acción dentro de la celda de su pecado. Y no va a ser verdaderamente libre hasta que el Hijo de Dios lo liberte. Tercer estado. Después tenemos al ser humano en su estado regenerado, o sea, el cristiano convertido. Aquí el nivel de libertad, ¿qué le pasa? Vuelve a subir, ¿verdad? Empezamos antes de la caída, bien, después nefasto, fatal, esclavos. Después, ¿qué pasa? El Señor nos liberta y empezamos, somos hechos libres, nos dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ahí está la libertad, y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando experimentamos la redención, y eso es algo personal que se experimenta a través de la fe. Antes estábamos hablando de la salvación efectuada, objetiva en la cruz. Ahora estamos hablando de la salvación personal experimentada a través de la fe. Cuando creemos, somos hechos libres, experimentamos esa libertad. Ya no somos esclavos de Satanás. Ahora somos esclavos de Cristo. Él es nuestro Señor. Sin embargo, el pecado nos va a perseguir hasta la muerte. Así que, aunque no nos guste, seguimos sin ser, en un sentido, absolutamente, plenamente libres. Este sentimiento de frustración lo manifiesta el mismo apóstol Pablo en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Su espíritu quería hacer el bien, los miembros de su cuerpo le llevaban por otro lado, había esa lucha interna que todos los creyentes nos toca batallar.
y que nos cuesta y que nos desanima, pero tenemos que animarnos porque nos espera el cuarto estado. Finalmente tenemos al ser humano en su estado glorificado. Nos dice la confesión, punto 5, esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre, o sea, vamos a ser libres en un sentido superior, podríamos decir, con relación a nuestro primer estado. Seremos inmutablemente libres para siempre. Y esto tiene sentido. ¿Sabéis por qué? Porque vamos a vivir con Dios para siempre y Él no tolera el pecado. O sea, por definición, si vamos a estar en comunión con Él siempre, es que vamos a convivir con Él en absoluta santidad y perfección para siempre. Y eso podríamos llamar es la máxima expresión de la libertad. En la gloria viviremos en comunión con Dios para siempre. Nos dice la confesión, esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre solo para el bien. Solo vamos a desear el bien. Esos afectos en el núcleo, en lo más profundo de nuestro ser, van a enfocar solamente al bien. Todo lo contrario que el hombre caído, que solo quiere su celda, ¿verdad? De mal. Y dice la confesión, únicamente en el estado de gloria. Conclusión, y creo que esto debe arrojar luz a todo el tema este del libre albedrío, ¿verdad? ¿Por qué tantas peleas con el tema del libre albedrío? Pues tenemos que pensar en esto. Antes de la caída, libres pero mudables. Podíamos caer. Sí, un nivel alto de libertad. Pero después de la caída, segundo estado, y antes de convertirnos, somos esclavos. Somos esclavos. En el tercer estado, después de la conversión, hemos sido libertados, pero aún nos quedan esos restos de cadenas que se van cayendo poco a poco, de las cuales nos vamos a deshacer completamente en el último estado, una vez en la gloria, perfectamente libres. Gracias a Dios.